lo que es ya lo relacionado con el último componente formativo del curso. Vamos a estar viendo los temas de hoy. Vamos también a revisar las últimas evidencias que tenemos para manejar en este nivel y obviamente le vamos a estar dando tiempo a observar las fechas del cronograma para que ustedes puedan estar atentos con lo que viene en este curso virtual. Espero que puedan estar muy pendientes y obviamente les estaré acompañando para asegurar que puedan tener el mejor desempeño en estos últimos días de curso. Sé que todavía tenemos algo de tiempo, pero hay que estar muy atentos porque ya para esta ocasión estaremos bastante cercanos a terminar actividades y por lo tanto es importante que puedan organizar sus tiempos. Bien, entonces como les decía, para hoy vamos a tener lo que es el componente formativo Things I'm Going to Do y vamos a tener las evidencias que se van a manejar de este caso. Vamos a ver lo que es la parte de New Project, mirar las dos evidencias que vamos a trabajar. Por ahora vamos a avanzar en lo que es el componente formativo. Vamos a abrirlo un momento, permítame mientras va cargando y lo abrimos acá. Bien, entonces para esta sesión vamos a tener tres contenidos que vamos a estar observando. El primero de ellos es el vocabulario sobre holidays and weather, lo que es hablar de las vacaciones, hablar del clima. El segundo es el uso de los conditionals y en el tercero vamos a estar dando un vistazo a lo que es el future tense. Pues bien, empecemos entonces con la parte de vocabulario. El vocabulario sobre vacaciones. Obviamente existen muchos tipos de vacaciones, es bastante extenso. Vamos a tratar en general de mirar qué palabras podemos usar. Cuando vayan a hablar de vacaciones, también hay que tener en cuenta que muchas veces utilizamos distintas expresiones. Para hablar de vacaciones existen dos palabras que vamos a tener principalmente en este caso, que son vacation y la otra es holiday. Hay una cuestión de uso que debemos tener en cuenta y es que para el caso del inglés americano vamos a hablar de vacation cuando nos referimos a ese tiempo que se da de descanso, de esos días que son asignados por cuestiones laborales. Mientras que holiday se refiere a un día de descanso o a varios, si llega a ver el caso, depende del lugar, pero se refiere al equivalente a lo que nosotros llamamos un festivo, un día feriado que tengamos. Mientras que en inglés británico para ambos casos se utiliza la palabra holiday. Como nosotros tenemos unos cursos que están más enfocados en inglés americano, normalmente se da la recomendación de utilizar la palabra vacation para hablar de las vacaciones que tenemos, el tiempo que se nos asigna por cuestiones laborales o de estudio. Aquí les van a hacer las referencias en cuanto a lo que es British English y American English. Igual en inglés americano no hay demasiados feriados que uno pudiera como referir que de pronto existen, pero sí es bueno que ustedes los tengan referenciados porque en ese caso vamos a estar hablando de lo que son los holidays. Acá se da un ejemplo. Oh, July 4th. Bueno, es más común decir 4th of July, pero también se puede. Is the national holiday in the United States. Normalmente en Estados Unidos, aparte de los que nosotros conocemos como Año Nuevo, Navidad, o por ejemplo el Día de la Raza que le llaman Columbus Day, podemos encontrar, por ejemplo, el Martin Luther King Jr. Day, que es de pronto uno de los que más se recuerda. Labor Day, que suele ser en septiembre. La Acción de Gracias, Thanksgiving. El Día de los Veteranos, que también es en noviembre, Veterans Day. Son como los más comunes en esa parte. En realidad, muchas celebraciones que normalmente nosotros manejamos como feriados, allá no lo son. Entonces, siempre hay que estar muy atentos a esas.
diferencias que se pueden presentar en esa parte. Pues bien, aquí igual les aparece la referencia. Miren que en este caso, hablando de holidays, se puede hablar, por ejemplo, de bank holiday cuando haya un día que los bancos no abren porque es un día feriado, por ejemplo, entonces ya ellos están cerrados en esa parte. Es como una manera de decir en ese caso la expresión. Por contraparte, se suele hablar de business day cuando hablamos de días hábiles, o por agregar, sé que no es directamente sobre vacation, pero ya que hablamos de días laborales y no laborales, se habla de business day cuando es un día en el que sí los negocios están abiertos. ¿Ok? Se puede hablar de bank holiday o business holiday cuando no abre el comercio, que normalmente son los días festivos. Entonces, como para tener allí la referencia en esa parte. Muy bien, entonces aquí vamos a ver algunas cositas de vocabulario que podemos utilizar al hablar de vacaciones. Yo las voy a estar explicando, pero recuerden que ustedes siempre pueden practicar escuchando la pronunciación de las palabras. Aquí les aparece siempre el parlantico que siempre les digo, hacerle clic en el icono de bocina para escuchar cada frase, escuchar la pronunciación, practicarla. Sé que para algunos no sale precisa la pronunciación, pero sí es bueno que tengan como una referencia y vayan tratando de aproximarse a cómo pueden pronunciar las palabras que van aprendiendo. Por ahora tenemos acá, por ejemplo, business trip, cuando es un viaje de negocios para tener allí como un tipo de especialidad. Algunos lugares en Colombia son más enfocados a este tipo de viajes cuando no es precisamente por turismo para tener allí la expresión. Entonces, se puede hablar de business trip en ese caso si se quiere hablar de precisamente un traslado que se refiera precisamente a la parte de negocios. Dice acá, she wants to rent a car, también es algo muy válido. Normalmente es importante rentar un auto. En el caso del inglés británico podemos decir hire a car. Bueno, hire es directamente contratar. Para nosotros digamos que suena como la lógica más eh, de hablar de rent, pero existen las dos opciones, entonces como para conocerlas. En cuanto a cruceros, acá aparece a cruise. Nina goes to Hawaii on a cruise. Si llega a haber cruceros, si vamos en un barco de estos grandes que hay exclusivos para vacaciones. Um, we can go on an excursion, we can go on an outing. También las dos opciones son válidas, o para tener allí en esa parte la indicación también se puede utilizar en ese caso. Ya será una cuestión de cómo lo quieran decir. De pronto, outing es un poco más general porque outing se puede utilizar para hablar de una salida, de salir a algún lado por allí. También puede estar en este caso para esa parte. Pues bien, tenemos a Mother Home. Esto no es común en Colombia, pero sí en Estados Unidos, en algunos países de Europa hasta cierto punto, y es referente al uso de las casas rodantes. De hecho, en países como Estados Unidos, hablo ya por la referencia de lo que uno conoce, existen lugares que son específicamente para la estadía de personas que van con sus casas rodantes. Normalmente tienen amplios espacios para el parqueo de estos vehículos porque, bueno, al tener una casa rodante ocupan más espacio que un vehículo común y corriente, y también suele haber espacios para los servicios, para utilizar agua, electricidad en esos lugares para el servicio de las personas. No es solamente llegar a cualquier lugar, sino que están ciertos puntos adaptados para eso. Entonces sí es como parte de las vacaciones que podemos encontrar en esta clase de países. Tenemos en este caso Journey. Journey es una alternativa a trip. Ambos significan viaje, por si acaso lo queremos mirar en esa parte para comparar. Trip es el más recomendado, pero también encuentran Journey, no para tener allí. A veces Journey se refiere más
incluso en un sentido figurado, el viaje, que podemos decir incluso life is a journey, la vida es un viaje. No decimos life is a trip, porque trip se refiere literalmente al hecho de transportarse de un lugar a otro, como para tener allí la cuestión. Pero journey se puede referir al conjunto de traslados, lugares, cosas que vemos, que hacemos, todo eso. Entonces, como para tener allí la idea, pero los dos suelen traducir un viaje. El journey es más como la experiencia, mientras que trip es como más el traslado de un lugar al otro. Puede ser un pleasure trip, ya que vimos business trip, un viaje de placer, es decir, aquel que va por turismo. Obviamente return, eventualmente hay que regresar. Es una de las palabras que podemos utilizar. Go camping, si vamos exclusivamente de campamento. Se puede hacer también. Go abroad, una palabra muy utilizada para personas que vivimos en este país, ya que es una constante encontrar personas que van al extranjero o que han ido al extranjero. Entonces, en ese caso decimos en inglés, to go abroad. Si quieren, por ejemplo, decir que quieren estudiar en otro país, pueden decir, I would like to study abroad. Y de esa manera ya hacen la referencia a que es en otro país. Go climbing, ir de escalada, es uno de los planes de vacaciones que puede haber. Con go podemos hacer muchas expresiones. Go to the beach, si es ir a la playa, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Go on vacation en general para ir de vacaciones. En ese caso se suele utilizar on como la preposición para ese caso, para decir de vacaciones. El equivalente en inglés que se utiliza es on. Recuerden que no todas las palabras se traducen tan literal, pero en este caso aplica on para esa parte. Puede ser go sightseeing, especialmente en aquellas ciudades donde hay muchos sitios que son más para ir a observar, ir por la ruta, especialmente en aquellos recorridos turísticos donde más que ir a un lugar en específico es como ir a ver varios lugares, entonces pueden hablar ahí sí de go sightseeing. Tu plan, obviamente, es muy importante. Planear, organizar las vacaciones que vamos a tener. Pueden ir a una tourist office en las ciudades. Bueno, en Colombia no es tan común. Hay ciertas ciudades turísticas que sí lo tienen. Allí sí se puede hablar de tourist office. Un travel agent, si necesitan un agente de viajes, puede ayudarles en sus viajes. Para tipos de viaje puede ser by bus, by plane, by train. Aquí aparece especificado el viaje por tren, que aunque en Colombia no es muy común, en muchos lugares sí lo es. En ciertos países de Sudamérica, de Europa, de Asia, encontramos todavía este medio de transporte. Cuando vayamos a viajar, vamos a tener, porque aquí aparece el travel bag, voy a agregar algunas palabras sobre eso. Travel bag es el bolso de viaje como tal. Podemos utilizar suitcase para referirnos a una maleta, algo más grande, y baggage para referirnos al equipaje en general. Ese es el significado que tiene. Muchas veces, si es hacia el exterior, es importante tener travel insurance, contratar un seguro de viajes para en caso de algún problema médico, pues allí se resuelve. Voyage, un viaje. Voyage se utiliza cuando se habla de viaje en el sentido de navegar en un barco. En algunos contextos se utiliza cuando se habla de viajar al espacio o cosas así, pero son como los únicos contextos en los que los vamos a encontrar. Y a visa, muchos países exigen tener un visado, así que es bueno conocer. Se dice igual que en español, visa, para tenerlo presente al viajar. Acá también tenemos algunas cositas más de vocabulario, palabras específicas que podemos necesitar. Por ejemplo, airline, cuando hablamos de la compañía aérea en la que vamos a viajar. A boarding gate, que es la puerta por la que vamos a embarcar cuando vayamos al vuelo. Y obviamente debe haber un boarding pass, que hoy en día pues puede que sea entregado directamente en el lugar. En algunos otros países, no tanto en Colombia, se suele entregar un código que se muestra al llegar al lugar. Tenemos a carry-on bag, un bolso que sea, un maletín que sea de mano, a diferencia precisamente de un suitcase o de algo que va para bodega directamente. Tenemos de check-in desk, también se puede encontrar la palabra counter allí para hablar de esa parte de vocabulario.
sobre lo que es la atención en el lugar. Puede ser un counter, puede ser un desk, que es donde vamos a preguntar por la entrega y la recepción de, por ejemplo, de equipaje, donde podemos hacer el check-in si no lo hacemos en línea. Todas estas cosas ocurren allí. A veces en algunos viajes puede haber un delay, lamentablemente, un retraso por múltiples motivos. Por ejemplo, un rain delay, digamos, hay un retraso por causa de la lluvia. Y normalmente vamos a tener a departure and a destination, un lugar desde el que salimos y un lugar al que llegamos. Vamos a buscar un flight number, hablando específicamente del aeropuerto, un número de vuelo. Mira, aquí aparece el luggage, también es otra manera de decir equipaje, así como baggage. Passport, el pasaporte que es necesario, obligatorio al salir a otros países. Tenemos un arrival time, muchas veces es un tiempo estimado, pero que puede allí estar. Acá aparece baggage allowance, cuánto equipaje se permite. Dependiendo del tipo de etiquetes que tengan, va a haber una cierta cantidad de equipaje que se puede llevar. Si supera esa cantidad, entonces hablamos de excess baggage en ese caso, y ya sería o dejarlo o pagar una cantidad adicional. Tenemos flight, hablar de vuelo, passenger, obviamente para los pasajeros, una waiting list y una waiting room para hablar de listas de espera y de la sala de espera, que es donde normalmente estamos. Eso como para cubrir allí algunas cositas de vocabulario, ya que sabemos que si vamos a vacaciones, lo más común, los destinos más comunes normalmente requieren que vayamos en avión, entonces es bueno conocerlos en ese caso. Pues bien, ya que hemos visto acá, vamos a pasar a mirar aquí algunas cosas. Cuando vayamos a hablar de estadía, podemos hablar, por ejemplo, de un hotel, que es lo más común, aunque hoy en día hay varias alternativas. Normalmente hablamos de accommodation, el alojamiento como tal, que es una de las cosas que podemos preguntar. Cuando hablamos de high season, por ejemplo, de una temporada alta, que es cuando hay más personas, más afluencia en un lugar. Do you prefer the hostel? Si hablamos de hostales, para aquellos que de pronto no viajan mucho, son lugares un poco más sencillos que los hoteles. A veces son casas adaptadas incluso para estas condiciones, pero suelen ser más económicos y son una opción para gente más joven o para personas que tienen estadías más cortas. Aquí habla de hotel, cuando hablamos de best hotel in the city, para hablar de un hotel que sea considerado el mejor. Estos lugares suelen tener una information office, una oficina de información, aunque esto es más de aeropuerto que de hotel, diría yo, que es donde preguntamos como qué referencias nos dan sobre la ciudad o el sector en el que vamos a estar. También tenemos inns, las posadas, aunque en los países como Estados Unidos ya digamos que hay lugares como Holiday Inn que no son tan posadas, sino que son más hoteles, pero suelen ser algo que es como un hotel, pero un poco más sencillo, un término medio allí en esa parte. This hotel is in low season, está en temporada baja, a diferencia de lo que vimos ahorita, cuando hay menos personas. The bellboy carries our luggage. Si están en un hotel, habrá un botones, una persona encargada de llevar y traer el equipaje y las demás cosas que ustedes necesiten. Para el equipaje se puede usar un luggage trolley, un carrito en el que montan todo el equipaje y lo transportan entre los distintos lugares. Y podemos hablar de un luxury hotel si van a un hotel que de por sí es lujoso. Claro, estar en un hotel ya implica un gasto, pero algunos son un poquito más arriba en calidad. We need a map for the road. Por supuesto, un mapa, aunque hoy en día son más de aplicación que físico, pero en algunos lugares turísticos entregan mapas de la zona, digamos, donde ustedes van a estar, como para tener una referencia. En un hotel pueden ordenar comida, order food, pueden pedir comida a la habitación. Entonces, si necesitan llamar, van a dar el número, por ejemplo, allí están en la habitación 501. Entonces, I want to order food to the room 501. Y allí queda la referencia. Normalmente hay que tener reservation, una alternativa para reservación. Puede ser booking para hablar en ese caso de una reserva. We like to go to that resort. Claro, si le gusta ir
a un resort. De hecho, usamos la misma palabra, un lugar que es un tipo de hotel, normalmente de estadía, que tiene ciertas actividades dentro del mismo para ir de vacaciones. This is the best season to vacation. Es la mejor temporada para vacaciones. Season ya lo habíamos visto en niveles anteriores para hablar de las estaciones, lo que es invierno, verano, por ejemplo, cosas a este estilo, pero también se refiere a temporadas que tienen una característica específica, como por ejemplo la temporada de vacaciones. Para lo que es Estados Unidos y Europa, normalmente este tiempo ocurre a mitad de año, alrededor de los meses de julio a septiembre es donde más vacaciona la gente. Aquí tenemos She booked a single room, así como veíamos ahorita con booking, podemos utilizar book como verbo para referirnos a reservar, acción. We hope your stay is pleasant. Esperamos que la estadía sea placentera. Can you open my suit? Que es el que decíamos ahorita, la maleta. You can tip the bellboy. Pueden darle una propina al botones. Hay que decir que en Estados Unidos es común para ciertas profesiones que sea normal darle un extra precisamente a la persona que nos ayuda con el equipaje, con todas las cosas. Una de las cosas que debemos hacer con las reservas es confirm the reservation, confirmar la reserva. Mientras tanto, se habla de hold the reservation. Usted reserva y luego puede hacer el pago. Debe llamar para confirmar, asegurarse de que ya pagó y de que va a tener la reserva directamente. Bien, hablando de lo que son los guías turísticos, hablamos de habitaciones, puede ser un single room o double room, si es una habitación sencilla o doble, por ejemplo. A guide, si tienen un guía turístico, puede ser un tour guide, para hablar más específicamente en ese caso. Hablando de mapas, que lo decíamos ahorita, puede que en su lugar le den un guidebook, un libro guía, que suele ser precisamente como una breve explicación que usualmente tiene un pequeño mapa y va mostrando y hablando de los lugares que puede haber en la ciudad donde ustedes estén. Pueden utilizar sunblock o sunscreen para hablar del filtro solar, para evitar que un sunburn, una quemadura por causa de sol. Podemos utilizar sunglasses, las gafas de sol, son muy útiles para ese caso. Cuando vamos a viajar, podemos tener tickets para mostrar el boleto precisamente al viajar directamente. En algunos lugares hay time sharing, el tiempo compartido, que es precisamente una de las formas de estadía que vamos a encontrar para esa parte. En ese caso, pues son lugares en los que podemos tener la estadía por ciertos tiempos, pero que hay otras personas con similares derechos, digamos, en cuanto a la capacidad de estar en un cierto lugar. Usualmente cuando los tiempos turísticos, digamos, son más reducidos. En lugar de viajar por avión, también podemos conducir directamente, drive. Usualmente se le desea a la persona que la pase bien, por lo tanto, se le puede decir have a good time. Ya habíamos visto rent a car, rentar un auto, sunbath, si van a tomar el sol, a darse un baño de sol, diríamos literalmente en ese caso. Take a photograph o take a picture también sería una alternativa para ese caso. Vamos a dejarla por acá escrita. A tour, como ya decíamos, un recorrido. Los tipos de turismo, por ejemplo, si es turismo de aventura, adventure tourism. Y la persona que hace turismo, pues es a tourist. Ahí como para completar el vocabulario. Una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a escoger las vacaciones es mirar el clima del lugar. Normalmente en inglés las palabras que refieren el clima suelen referirse directamente al tipo de evento meteorológico que ocurre. Por ejemplo, cloudy viene de cloud, agregamos la Y para indicar la característica en ese caso. Que hay nubes, por lo tanto es nublado. Foggy, cuando hay niebla. Eh, una expresión que es más norteamericana, it's raining cats and dogs, literalmente cuando está lloviendo gatos y perros, diríamos allí, para decir que llueve a cántaros, que llueve mucho. Mm, it's hot, a hot day puede ser sunny si es muy soleado, ya que estamos allí refiriendo los tipos
de palabras que se pueden utilizar en ese caso. Windy, si hay mucho viento. Showery, cuando hay mucha lluvia. Humid, cuando hay humedad. Esas combinaciones así de humedad y calor son complicadas. Icy, cuando está helado. A breeze, cuando hay una brisa. Podemos utilizar también breezy para decir que hay bastante viento en el lugar. A gale, cuando hay un vendaval, ya cuando es un viento más fuerte tirando a tormenta. También los vamos a encontrar. Hurricane, si es un huracán, ya es algo más fuerte. Seasons, como decíamos ahorita, las estaciones del año, que son Spring, Summer, Winter y Autumn. En el caso del inglés americano, normalmente dicen Fall para referirse al otoño, mientras que los británicos utilizan Autumn más en ese caso. Entonces, ya allí dejamos como ese vocabulario para que ustedes lo tengan presentes. Acá vamos a tener algunas cositas sobre expresiones de tiempo, ya que cuando ustedes van a vacacionar, normalmente uno hace la referencia sobre los tiempos que va a tener, los días, las fechas, las horas en las que uno hace ciertas actividades en vacaciones, dependiendo del tipo de vacación que ustedes tengan. Entonces podemos utilizar la palabra ago para decir hace cuánto fue. Por ejemplo, a minute ago, hace un minuto. O a week ago, hace una semana. Si es muy lejos, allá en ese tiempo, aquel entonces, podemos utilizar back then para ese caso. O in those days, sí, también aplica para esa parte. En esos días, en esos tiempos que había. Podemos utilizar last para decir algo pasado. Last night fue anoche. Last month fue el mes pasado, por ejemplo. Dependiendo cuándo se necesite. A long time ago, sí, definitivamente fue hace como mucho tiempo. Este es más de los cuentos de hadas. Eras una vez, decimos en inglés, once upon a time. También aparece acá en el vocabulario. Podemos utilizar recently si nos referimos a algo que ocurrió recientemente o utilizamos la palabra yesterday para hablar de el día de ayer. Eh, no hay un antes de ayer en inglés, por si acaso, si alguno se lo pregunta, así que no se preocupen. Si no, y ahí decimos qué día es o decimos the day before yesterday, o sea, el día antes de ayer, pero no hay una palabra como tal directamente. Para expresiones presentes podemos utilizar at the moment, ya que vimos las de pasado, veamos las de presente. Currently para cuando algo es actualmente. En ese caso, no usen actually para hablar de tiempo. Actually significa en de hecho, sin embargo, de verdad, ya es diferente como en su uso. Podemos utilizar every para acciones que se repiten, por ejemplo, every morning, cada mañana, o in para el momento del día, in the afternoon, in the evening. Now, si algo está ocurriendo ahora. Nowadays, cuando algo ocurre en este tiempo presente, en estos días también. On Fridays, si es un cierto día, o on weekends, si es los fines de semana. Once a day, cosas que se hacen una sola vez al día. Right now, si es algo que ocurre ahora mismo. Ya que veíamos once a day, empiezo por esta. Twice a day, si es algo que es dos veces al día. La palabra twice se traduce dos veces. Un poquito ahí específico el inglés. Today, si algo ocurre hoy, por supuesto. This week, si es para esta semana que va corriendo. Y hablando de cosas, ya vimos pasado y presente, miremos en futuro. Por ejemplo, coming soon, que lo utilizan mucho en las películas, que ya viene pronto, próximamente. Eventually, para algo que eventualmente ocurrirá. Later, para algo que ocurrirá más tarde. Podemos utilizar next para hablar de lo que viene. Next day, al día siguiente. Next month, al mes siguiente, por ejemplo. Soon, cuando algo ocurrirá pronto. Y tomorrow, que algo ocurrirá mañana. Pues bien, acá vamos a ver al final algunas expresiones, modismos que podemos practicar si estamos hablando de este tema. Por ejemplo, a day late, a dollar short. Cuando uno se demora en hacer algo, significa que gana menos plata. ¿Ok? Si está terminando un trabajo, debe terminarlo en una semana y se demora dos, pues es una semana más que deja de ganarse otro dinero porque está trabajando en lo mismo. Against the clock, como en español, cuando estamos contra el reloj. Better late than never, por lo menos más vale tarde que nunca.
allí como para ver expresiones. In the blink of an eye. Eso es en un pestañeo, algo que ocurre muy rápidamente. Make time cuando hay que demorar las cosas, hacer tiempo para dejar que todo pase. In the nick of time, cuando llegamos así precisito, faltando poquito para las cosas, llegamos justo a tiempo, que es casi nos llegamos tarde. On time, si están a tiempo. Once in a blue moon se refiere a que eso ocurre cada 1000 años, una cosa así, muy raras veces. Save time, cuando ahorramos tiempo, es decir, hacemos las cosas con menos tiempo. The spare time, el tiempo libre que tenemos por allí. Spend time, que es pasar el tiempo. Por ejemplo, I spend time with my family, paso tiempo con la familia. Take time, cuando las cosas toman tiempo. Simplemente algunas cosas se demoran lo que se tienen que demorar. El último que tenemos acá, time flies, para decir que, como en español, el tiempo vuela. Eso es vocabulario, espero que lo repasen cuando estén observando directamente este componente formativo para practicar, para identificarlo. Muchas personas lo utilizan y pues es bueno que ustedes se tomen su tiempo también para conocerlo. Bueno, ya habiendo visto esta parte de lo que es el vocabulario, vamos a pasar a los otros temas que tenemos. El primero de ellos va relacionado con los condicionales. En el caso de los condicionales, vamos a encontrar que son frases que sirven para indicar situaciones que dependiendo del contexto pueden ser más reales o más imaginarias, es decir, cosas que vamos desde lo que sabemos que siempre es cierto hasta lo que simplemente suponemos o incluso cosas que ya no se pueden hacer, pero que hubieran ocurrido de otra manera. Eso como para darle ahí un poquito de contexto. Bien, visto de esa forma, dependiendo del tipo de condición que hablemos, puede referirse a planes, deseos, propósitos que tengamos, según como venga al caso. Normalmente los condicionales se caracterizan porque utilizan la palabra if, es decir, la palabra si. Si algo ocurre, es allí donde lo vamos a ver. Para este nivel nos vamos a encontrar más enfocados en lo que es el zero conditional y el first conditional. El cero, condicional cero y condicional primero. Es la forma que se tiene en inglés para mencionarlos. Los condicionales se suelen organizar en inglés en función de qué tan probable es que ocurran las cosas. Y por eso empezamos con el zero conditional, el cual se refiere a cosas que sabemos que siempre ocurren de esa manera. Y esto lo vamos a utilizar con el if y vamos a utilizar las oraciones en presente simple. Por ejemplo, if you mix black and white, you get gray. Si mezclas negro y blanco, obtienes gris. Eso es fijo, eso no lo cambia nadie. Entonces las dos partes de la frase, tanto la condición como la consecuencia, van en presente simple. ¿Cuál es la condición? Si mezclas negro y blanco. Si no lo mezclas, obviamente no ocurre. Esa es la condición. ¿Cuál es el resultado? Obtienes gris. Es causa y efecto. Se puede escribir las frases a la inversa también con el mismo significado. You get gray if you mix black and white. Es la misma frase. Simplemente tenemos en cuenta el orden, utilizar el if para indicar cuál es la condición, ya que el if, así como en español, el sí va ubicado antes precisamente de la condición de la que vamos a hablar. Por ejemplo, if you drink too many beers, you get drunk. Si tomas muchas cervezas, te emborrachas. Eso es 99.99% cierto. Así vamos a tener aquí otros ejemplos. Recuerden repasarlos, practicarlos para que ustedes puedan tener totalmente claro este tema. Pues bien, así como ya vimos el zero conditional, que son cosas que sabemos que siempre o prácticamente siempre ocurren de esa manera, el first conditional se refiere a cosas a futuro, cosas que consideramos que tienen una cierta certeza de que van a pasar, valga la redundancia ahí en ese caso, pero dependen todavía de las cosas que ocurran a futuro.
Así que hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlas. Por ejemplo, aquí aparece, if Maddie studies more, she will pass the exam. Si Maddie estudia más, pasará el examen. Si estudia menos, es muy poco probable que pase el examen. Si estudia más, puede que lo pase, puede que no. Lo más probable es que sí, porque estudió. Es lo que consideramos. Existe siempre la posibilidad, porque el futuro es incierto, de que las cosas no ocurran como nosotros creemos que van a ocurrir, pero es lo más probable. Tenemos certeza de eso porque ya ha pasado, porque es lo que nos han enseñado, sabemos que es así, pero el futuro es el futuro. Puede que se ponga nerviosa en el examen y no lo pase. ¿Quién sabe? El futuro es incierto, pero siempre tenemos un cierto nivel de seguridad para estas cosas. Igual que el zero conditional, podemos invertir la posición de las dos partes de la frase y colocamos el if siempre antes de la condición. Por ejemplo, if you come to my house, you will meet my parents. Si vienes a mi casa, conocerás a mis padres. Es una opción, es una condición. De pronto llega en un horario preciso en el que no están o no lo quiere, ellos no lo quieren conocer. A saber, tantas cosas pueden pasar, pero definitivamente lo más probable a futuro es eso. Si llega y es la casa donde viven los padres de esta persona, pues los va a conocer. Así que allí podemos como tener esa certeza en esa parte. Miren que acá, como aparecía también en la sección de arriba, hay más frases que ustedes pueden ir mirando. Así que siempre repásenlas, miren bien cuáles son precisamente las condiciones, cuáles son los resultados y cómo colocamos allí precisamente la expresión con if para esa parte. Bueno, pasamos entonces acá. Ya que hemos visto estos temas, vamos a estar observando el último contenido de este componente formativo, el cual se va a referir a la parte de lo que es el tiempo futuro. Para futuro tenemos distintas expresiones que se pueden utilizar. Hay tres formas, recordando que el futuro no es como en español, que si yo digo, por ejemplo, yo hago, entonces digo yo haré y cambio el verbo. No. En inglés, para el futuro, en vez de cambiar el verbo, lo que hacemos es que agregamos auxiliares. Hay tres formas de hacerlo. Una es utilizando will, que es la más común, antes del verbo. Existe shall en ese caso, aunque shall pues no es muy común utilizarlo hoy en día, pero sí lo podemos encontrar en ocasiones y también el futuro con going to. Cuando es algo más certero, utilizamos este tipo de expresión. Eh, Normalmente will se utiliza muy en general para indicar algo que puede ser más o menos probable, mientras que going to es algo que tenemos por seguro o que se nos da por seguro si se nos promete que es de cierta manera o está planteado para ocurrir de cierta manera, como citas, eventos, promesas, cosas a ese estilo. Por ejemplo, Susie is going to buy the tickets for the concert tomorrow. Si ella dice esto de esta manera, yo puedo entender que Susie se comprometió a que mañana va a ir a comprar esas entradas. Ya eso está estipulado de esa manera porque se nos ha dado una promesa de que ocurra de esa manera. I think you will get the prize. Yo pienso que tú obtendrás el premio. En este caso, no sabemos quién va a obtener un premio. Bueno, si es un concurso o algo, es difícil saber quién gana, pero estamos bastante seguros de que hay la probabilidad de que haya. No es algo totalmente seguro, pero es probable. Entonces, a eso se refiere esas diferencias entre uno y otro uso. Para esta parte vamos a mostrar el video. Creo que lo voy a tener que abrir acá aparte porque este sí no quiere abrir directamente, pero sí lo vamos a mostrar acá. Pueden hacer clic porque vi que el video no quería abrir directamente allí. Esto es más una cuestión de YouTube que otra cosa, que es lo que usamos para esos videos y no lo deja allí mostrar directamente. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí los usos
del tiempo futuro. Podemos hablar de planes, proyectos, promesas. Podemos hablar también de decisiones que tomamos en el momento o incluso de cosas que se nos ofrecen en ese caso. Esto como utilizar precisamente lo que es will. Simplemente will lo vamos a utilizar para hablar de opiniones, para hablar de lo que nosotros creemos que puede ocurrir basado en nuestra opinión personal, para indicar cosas que creemos que no son tan ciertas también. Muchas veces van acompañados de expresión como I think, yo creo, maybe and perhaps, que son como de pronto, tal vez, quizá, son las que aparecen allí en esa parte. Entonces vamos a tener esa opción de utilizar el will justo con el verbo principal de la frase. El resto del orden de sujeto, verbo y complemento en la frase no va a cambiar, así que no se preocupen. Para la forma negativa, simplemente al will se le puede agregar el not. También tenemos la opción de la contracción, creo que no aparece en el video, no lo sé, que es utilizar want. Ya después miraremos eso con más calma. Y acá tenemos la pregunta. Hacemos el will, como es el auxiliar va primero, y luego sujeto, verbo y complemento. Y con eso estamos haciendo directamente la pregunta. Recuerden mirar estos videos cuando los tengan allí disponibles para que ustedes puedan practicar precisamente esa parte. Pero, en resumen, esas son las estructuras o las formas que usamos. Simplemente el will va a ir delante del verbo en forma afirmativa, will y not si es una forma negativa, o el will al principio de la frase si es una pregunta. Así que ahí no tenemos mucho más que pensarle a esa parte. Aquí aparecen algunos ejemplos que ustedes pueden practicar para ese caso. Entonces, como decíamos, will como tal se utiliza para predecir algo. Predecir en el sentido de que damos nuestra opinión sobre lo que va a ocurrir. Bill and Gina will marry next year. Ellos se casarán el próximo año. Tantas cosas que pueden pasar. Es un plazo como bastante largo para asegurar que sí va a pasar sí o sí. Acciones voluntarias que se nos ocurren. Oh, I will clean the house this afternoon. Voy a limpiar la casa esta tarde. A menos que sea, por ejemplo, y quiera enfatizar, por decir algo, el lugar está muy sucio, se ha demorado mucho, y dice, no, definitivamente, hoy sí es el día que voy a hacerlo sí o sí, entonces dirían, I am going to clean the house, pero ya eso es como solo para darle énfasis o contexto a esa parte, ¿ok? A veces se puede utilizar shall, como habíamos dicho, pero en realidad se los digo acá, no es muy común que ocurra eso. Shall hoy en día no se usa tanto, lo ven más en escrito que otra cosa. Eh, pero también se puede utilizar will, eso sí, para indicar órdenes, para indicar peticiones o promesas para ese caso. I will talk with your teacher next Friday. Voy a hablar con tu profesor o profesora, si viene el caso, el próximo viernes. Eso está ahí, se está haciendo un compromiso de algo a futuro, todavía no se sabe, pero vamos a ver. O incluso si el futuro es próximo. Hey, you will help your sister right now. Vas a ayudar a tu hermana ahora mismo. Ahí como para ese caso. Para practicar el will, aquí tenemos una actividad didáctica. Recuerden que para estos casos vamos a tener distintos verbos que ustedes pueden llevar hacia los distintos espacios para completar las frases en esta conversación entre Gina y Billy. Como ya vimos will, vemos ahora going to. Se dice be going to porque en este caso se utiliza el verbo to be. Ya ustedes saben que tiene tres formas. Am cuando hablamos de nosotros mismos, is cuando hablamos de una tercera persona o are para los demás casos. Entonces en esas frases que vamos a tener allí, vamos a utilizar el verbo to be con going to y todo eso va a ir delante del verbo. Por ejemplo, yo digo, Alice va a leer tu carta. Nosotros en español también hacemos algo similar. Colocamos va a, o sea, el verbo ir a algo que sea lo que sea la acción que se va a hacer a futuro. Entonces, en inglés, como es Alice, estamos hablando de alguien en específico, una tercera persona que no es con quien estoy hablando. Alice is, ahí sí coloco el going to y el resto de la frase. Read your letter.
Esto lo vamos a utilizar cuando tenemos por contexto, por circunstancias o por incluso nuestra propia conclusión, también puede ser, igual como en español, ¿no? Hay una diferencia entre yo haré eso y yo voy a hacer eso. Pero en inglés es un poco más marcada porque vamos a hablar de cosas que por contexto sabemos que no hay más opción. Aquí dice, por ejemplo, Maluma is going to perform at a concert in Colombia. Si utilizamos en este caso is going to, es porque sabemos que él, por calendario, por contrato, por tantas cosas, sí o sí va a hacer eso. Puede que lo cancelen a último momento, tantas cosas suceden, pero en realidad, si lo pensamos bien, cuando hay un concierto es algo ya programado con fecha, hora, lugar, estamos casi que seguros de que va a ocurrir de esa manera. ¿Ok? Por ejemplo, Corey is going to write a book to publish next year. Va a escribir un libro, ya tiene un plan, lo dijo, ya habló de los tiempos, ya habló con la editorial, va a publicar el libro. Bueno, ya eso va que va, definitivamente. Oh, it's going to rain. Va a llover. Esa la utilizamos igual en español con el verbo ir, porque cuando vemos el clima nos da una sola conclusión. La lluvia va a caer. A veces nos engaña un poco, sí, puede que el clima esté como para llover, pero no llueve. Pero lo normal es que cuando ocurren estas cosas, enseguida llueve. Entonces, este tipo de frases que aparecen aquí siempre implican de fondo que hay algo que me hace pensar que es lo más seguro, lo más probable que puedo estar confiado de que va a ocurrir de esa manera. Ese es el contexto que nos dan ese tipo de frases. Entonces podemos utilizar este tipo de frases, así como vimos con los condicionales, también podemos utilizar este futuro con going to para hablar de planes a futuro, ¿ok? Dependiendo obviamente de qué tan seguros estemos del plan. Robert is going to study medicine next year. Si ya me dice que es para el próximo año, me imagino que ya se habrá matriculado y el próximo año va a estudiar. No digo, no, él estudiará medicina, porque si digo, él estudiará, eso puede ser en cualquier otro momento, sí, cuando haya la opción. Pero en este caso, estamos bastante seguros para esa parte. Pues bien, entonces tenemos ya esa seguridad en esa parte. Por ejemplo, next week I'm going to present my resume to that company. Voy a presentar o llevar mi hoja de vida a esa compañía. Ya me hice un compromiso en que la próxima semana sí o sí voy a estar por allá. Todos los ejemplos que vemos aquí van a tener ese tema en común. Se refieren a un plan, a un objetivo que ya le tenemos fecha normalmente o que ya nos comprometimos a hacer en un cierto momento. Entonces, hay que tener allí esa parte. A veces no directamente habla fechas, pero sí eventos o circunstancias. Por ejemplo, the team is going to compete in the next Olympics. Ese equipo va a competir en las próximas Olimpiadas. Cuando un equipo se registra para los Olímpicos, sabemos que salvo algún evento muy triste y raro, normalmente va a ir y va a participar. Entonces, eso como para tener presente en este caso. Muy bien, bueno, eso teniendo acá ya la confirmación en este caso, vamos a mirar algo acá. Permítame un momentico, voy cargando aquí. Y hablamos allí de predicciones. Cuando hablamos de cosas que asumimos que son de una cierta manera, podemos utilizar will para ese caso. Oh, Anna will win the lottery jackpot. ¿Cómo sabemos que Ana se ganará el premio mayor? No sé, pero tenemos la sospecha o algo. No podemos dar seguridad de eso. Es solamente una predicción. Roberta will have her baby in 2 weeks. Significa que ya dentro de 2 semanas puede dar a luz su bebé. Si tiene una cesárea programada, yo utilizaría más Roberta is going to have her baby in 2 weeks. Eso me indica que ya hay una fecha y es que los embarazos son como son. A veces los bebés salen antes o después del tiempo que tenemos pensado. Pero si hay, por ejemplo, ya un procedimiento médico de por medio,
más bien utilizamos is going to. Allí como para que tengan el énfasis entre una y otra. Y normalmente el uso del will o el uso del going to les va a dar mucho contexto sobre la frase. Así que muy pendientes para ese caso. Eh, muy bien. Las frases que vamos a tener acá normalmente van a ir precisamente en ese contexto. Bien, entonces ya que hemos mirado este tipo de frases, vamos a revisar aquí, a tener una actividad similar a la que vimos ahorita. Vamos a tener una conversación y en este caso los verbos en futuro van a estar mirando, van a estar organizados con el going to. Vamos a arrastrar y soltar donde consideremos que va cada uno de cada una de estas opciones. Y para practicar en general todo lo que hemos visto, tenemos al final una actividad didáctica que vamos a estar mirando en esta parte. Ya que hemos hablado de arrastrar y soltar, en este caso vamos a mirarlo con distintos verbos que vamos a mover. Miremos en cuál coincide cada uno de ellos. Miren bien que algunos utilizan will, otros utilizan going to, pero en distintas formas. Recuerden que para going to debemos mirar is si hablamos de una persona en específico, are si hablamos de varias. Para will, miren que en algunos tienen los verbos will visit, will go, entonces hay que ver si coincide el verbo con la frase que vamos a utilizar y de esa manera le dan a verificar respuestas cuando ya lo hayan terminado. Ya que vimos esta parte de lo que es el componente formativo, vamos a estar viendo ahora lo que es ya después de este componente formativo, cómo va a estar organizado el resto del curso. Para este caso, vamos a mirarlo primeramente en el cronograma. En esta parte, recuerde que estamos trabajando en el tercer componente formativo y en las evidencias que vamos a tener. Ya las vamos a ver en un momentico. Les recuerdo, todas estas evidencias y todas las anteriores estarán disponibles hasta el día 15 de julio. Esa fecha del 15 de julio no es negociable en términos generales para el próximo martes. Si en alguna evidencia en específico llegan a necesitar más tiempo, me pueden pedir el tiempo. Yo puedo durante el día 16 darles el espacio para entrar a aquellos estudiantes que de pronto necesiten un poco más. Pero recuerden que el curso termina el día 17, por lo cual es importante que al llegar ese día ya todo esté evaluado en esa parte. Muy bien, entonces mirando este caso, vamos a mirar las últimas evidencias que son con las que vamos a completar precisamente esta sección. Tenemos acá dos evidencias que vamos a estar trabajando. Vamos a cargar un momentico que serían precisamente, vamos a cargarlo desde la guía de aprendizaje, las dos relacionadas con el proyecto. Vamos a cargar esto un momento y miramos la guía. Aquí la estoy abriendo ya. Permítanme un momento y vamos cargando esa parte. Bien, para la actividad podemos utilizar en este caso los mismos contenidos para ambas evidencias, así que de esa manera sé que será más fácil para ustedes. En breve, al utilizar, recuerden mirar siempre la guía, por cierto, al realizar estas evidencias, para hablar del proyecto. En la parte de writing van a hacer una presentación, puede ser un documento que envíen o si lo hacen en línea por Canva, por emails, por Prezi, mandan el enlace, recuerden que sea un enlace público. Y en este caso deben simplemente realizar un plan de actividades a futuro. Tienen un proyecto de trabajo o de estudio, cualquier cosa que tengan organizada,
pueden utilizar para hacer una presentación. Deben aplicar los condicionales, tal y como lo vimos ahorita. Recuerden que el first conditional también utiliza futuro, así que al utilizar el first conditional también estarán aplicando lo que aprendimos de hablar a futuro. Tengan eso presente en este caso. Entonces, estaré muy pendiente para que ustedes puedan enviar precisamente esa participación por escrito. En la parte de speaking, ustedes lo que van a hacer es realizar una grabación basada en ese documento que enviaron. Lo pueden hacer directamente en pantalla o grabándose, como ustedes consideren que es mejor. Utilizamos como base la presentación. Recuerden agregar lo que ustedes puedan hacer, sus comentarios sobre ese plan, ese proyecto que tienen y envían la grabación en esa parte. Aquí les recomiendan en la guía algunas páginas que les sirven para ustedes grabarse. Si lo tienen disponible, yo les recomendaría, pueden utilizar Microsoft Teams o pueden utilizar Zoom, que les permite grabar su pantalla y grabarse ustedes mientras están hablando. Eso también puede ayudar para realizarlo. En celulares, lo mismo. Pueden utilizar la aplicación de cámara de su celular si quieren o utilizar Zoom y luego pasar el video. Si el video lo suben a un sitio externo como YouTube o Vimeo, recuerden colocarlo como público, me comparten el enlace y yo voy a observar el video. Lo digo de esta manera porque muchas veces los enlaces privados no dan acceso enseguida a los videos y pues de esa manera no va a ser posible evaluarlos ni tampoco darles recomendaciones. Entonces, muy pendientes a esa parte. Recordando una vez más, hasta el día 15 están disponibles los enlaces de las evidencias que ustedes van a enviar. Recuerden seguirse lo que dice la guía. Recuerden que en el curso también tenemos un foro de dudas en el cual en la sección de información general ustedes pueden llegar y preguntar cuando necesiten ayuda sobre algo y yo voy a estar pendiente para darle la respectiva respuesta y asegurarme de que ustedes puedan terminar en bien el curso. Recuerden también, para ustedes aprobar el curso deben participar en las 4 evidencias que tenemos programadas. Esto es muy importante. Les recuerdo el test, que es la primera que tenemos acá, el foro sobre sus vacaciones, lo que es la presentación de writing que vimos ahora, el documento que ustedes van a enviar y la grabación de speaking. Recuerden en el speaking, por cierto, utilizar su voz. No es tanto que manden un video porque algunos me mandan videos que no dicen nada, tienen solo música de fondo. Recuerden que la idea es que ustedes practiquen su expresión oral, utilicen vocabulario, frases para que vayan desarrollando sus habilidades. Si no sale perfecto, no pasa nada, yo les daré recomendaciones, pero siempre tengo muy en cuenta el esfuerzo de los estudiantes a la hora de hacer las evidencias. Esto es de las cosas que considero más al momento de aprobarlos dentro del curso. Por ahora,